Aleluya. Dios le bendiga a todos. Muy bien, muy bien. Estamos en las manos del Espíritu Santo. ¿Cuánto aman al Espíritu Santo? Levante su mano ahí si usted ama al Espíritu Santo. Aleluya. El Espíritu Santo es una persona maravillosa. Amén. Bueno, estamos en sus manos en esta noche, en todo lo que vamos a hablar y a enseñar. Él es el que va a darnos la sabiduría, la gracia, el entendimiento, la revelación de todo lo que vamos a hablar. Amén. Quiero que me confirme si pueden escucharme bien, si se escucha bien mi audio. Excelente. Amén. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a leer en el Evangelio de Lucas. Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1, versículo 67. Lucas 1:67. Y dice así en el nombre maravilloso de Jesús. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: Bendito sea Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestro Padre y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro Padre, que nos había de conceder, que librado de nuestros enemigos sin temor le serviríamos, en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Ahora Juan, en el versículo 76 de Lucas 1:76, ahora Juan va a profetizar Zacarías va a profetizar acerca de Juan. Dice Lucas 1:76, y tú niño, hablándole a Juan, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de los pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tiniebla y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Aquí Zacarías está profetizando sobre Juan y está profetizando de parte del Señor que Juan iría delante de la presencia del Señor Jesucristo para preparar sus caminos. Y, y dice Lucas 1:80, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Lo voy a leer de nuevo, Lucas 1:80. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Nosotros pensaríamos que luego de una palabra profética como esa, que le den a alguien y le diga, tú serás, como le dijeron a Juan, tú serás profeta del Altísimo, irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Uno pensaría que alguien que recibe una palabra así, de esa palabra saltaría a, a ser exhibido públicamente. De esa palabra saldría a ser levantado. Sin embargo, sucedió totalmente lo contrario. El niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. El niño entró en un desierto y estuvo en ese desierto hasta que llegó el día de su manifestación a Israel. Dice Deuteronomio 8:16, vaya ahí un momento también conmigo. Deuteronomio 8:16, perdón, 8:1. Deuteronomio 8:1. Vamos a leer hasta el versículo
hasta el versículo 6. Bueno, vamos a leer unos cuantos versículos. Dice así, Deuteronomio 8:1. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os mando hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardará pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de agua, de fuentes, de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y de cebada, de vides, de higueras, de granados, tierra de olivos, de aceite y miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás bronce, y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Ahora, hay aquí en el versículo 16, Deuteronomio 8:16, hay aquí una palabra muy bonita. Dice que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Para la postre hacerte bien. Amén, amén. Muy bien, excelente. Entonces, Dios tiene un propósito con cada una de nuestras vidas. Y cuando hablamos de que Dios tiene un propósito con cada una de nuestras vidas, estamos hablando de que Dios tiene un plan para nosotros. Dios tiene una asignación para nosotros. Nuestra vida tiene una razón de ser. Hay una razón por la que hemos nacido. Y hemos nacido para algo que Dios planeó. Jeremías capítulo 1, versículo 5, dice la Biblia, antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y aquí en Jeremías 1:5, aquí hay un misterio extraordinario, porque usted y yo debemos saber que nuestros padres nos dieron nuestro cuerpo físico, pero la parte espiritual que hay en nosotros vino de parte de Dios. Por eso Dios le dice a Jeremías, antes que te formase en el vientre te conocí. ¿Por qué? Porque lo que se formó en el vientre fue el cuerpo. Es el cuerpo lo que se produce como resultado de la intimidad sexual entre un hombre y una mujer. Viene como resultado el cuerpo, pero el alma y el espíritu que habita en ese cuerpo viene del soplo divino. Por eso Dios podía decirle a Jeremías que él lo conocía antes de que el cuerpo de Jeremías se formase en el vientre de su madre. Isaías 41:1, 49:1 dice lo siguiente: oídme costa y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. Ya desde antes de nosotros nacer y ya desde el vientre de nuestras madres, ya el Señor ya nos conocía y ya tenía un plan y un propósito con nosotros. En Gálatas 1:15, Pablo dice algo, y Gálatas 1:15 es uno de mis versículos favoritos de toda la Biblia. Y le voy a decir por qué. Gálatas 1:15, Pablo dice lo siguiente. Pablo dice, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, predicar, anunciar el evangelio a los gentiles, dice Pablo. Y a mí me impresiona mucho esto. ¿Por qué? Porque usted y yo sabemos quién era Pablo. Pablo era Saulo de Tarso. Y usted y yo sabemos a qué él se dedicaba. En un tiempo de su vida, él se dedicaba a perseguir a los cristianos y Saulo de Tarso se convirtió en el peor enemigo de los cristianos en Jerusalén.
Por lo tanto, es impresionante que ese Saulo de Tarso, que perseguía a los cristianos, que ese Saulo de Tarso, que consintió en la muerte de Esteban, era uno que ya desde el vientre de su madre Dios lo había separado, apartado, para que predicase el evangelio de Jesucristo. Eso es impresionante. Cada vez que yo medito en eso, me asombro. Yo digo, wow, ¿quién diría? Pablo andaba persiguiendo a los cristianos, haciéndole la guerra. Sin embargo, él no sabía que ya desde el vientre de su madre, Dios no solo lo conocía, sino que lo separó para que él le sirviera. Eso es extraordinario. Mire lo que dice la Biblia. Dice la Biblia en el libro de Hebreos, en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 9. Dice lo siguiente: por otra parte, tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Yo quiero que usted diga conmigo, mi papá y mi mamá, dígalo ahí, me dieron el cuerpo. Por eso usted cada vez que uno, mientras más uno envejece, más uno se va pareciendo a sus padres. No sé cuántos se están dando cuenta de eso. Físicamente, mientras más uno va envejeciendo, más se va pareciendo a los padres, ya sea al papá o a la mamá. Nuestros padres nos dieron nuestros cuerpos, los veneramos, los honramos. La Biblia nos ordena que los obedezcamos y que los honremos y cuidemos de ellos en su vejez. Pero sigue diciendo, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Ahora diga conmigo, pero Dios es el Padre de mi espíritu. Diga conmigo, mi espíritu me lo dio Dios. Tus padres te dieron tu cuerpo, pero Dios te dio tu espíritu. En el libro de Génesis, y esto es muy importante que usted lo entienda, porque si usted entiende esto, usted va a recibir una sanidad interior impresionante. Cuando yo entendí esto, Dios sanó mi alma de ese sentimiento de abandono, porque yo no crecí con un padre. Pero cuando Dios me reveló esto, Él sanó mi alma de ese sentimiento de abandono al no haber crecido con un padre, porque entendí que Dios es el papá de mi espíritu, Dios es el papá de mi alma. Dice la Biblia en el libro de Génesis, perdón, sí, en el libro de Génesis, dice la Biblia en Génesis capítulo 2, versículo 7. Escúcheme bien. Génesis 2:7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Qué parte del hombre formó Dios del polvo de la tierra? La Biblia dice, la Biblia dice en el libro de Colosenses, escuche lo que dice la Biblia en el libro de Colosenses. En el libro de Colosenses dice, espérese, déme un chancecito. Es Tesalonicense, donde habla que todo vuestro ser. Sí, primera Tesalonicense, capítulo 5, versículo 23. Primera de Tesalonicense, capítulo 5, versículo 23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, el ser del hombre está compuesto de tres partes. Una de esa parte es material, dos de esa parte es espiritual. ¿Cuál es la parte material? El cuerpo. Entonces, cuando dice aquí en Génesis capítulo 1, capítulo 2, en el versículo 7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Cuando dice eso, entonces nosotros sabemos que la parte que Dios formó del polvo de la tierra es la parte del cuerpo. El cuerpo del ser humano, Dios lo formó del polvo de la tierra.
Y justamente lo que el hombre y la mujer producen cuando se reproducen es justamente el cuerpo del ser humano. Pero el hombre y la mujer no tienen la capacidad de soplar espíritu en ese cuerpo que ellos reproducen. No tienen la capacidad. El único que tiene la capacidad de soplar vida en ese cuerpo que viene como resultado de la reproducción humana es Dios. Por eso David dijo, mi embrión vieron tus ojos. Porque todos nosotros en el vientre de nuestra madre tuvimos un encuentro con el Dios que sopló vida en nosotros. Ahora bien, si Dios formó el cuerpo de Adán del polvo de la tierra, y cuando lo forma, ese cuerpo está vacío, no hay nada ahí adentro, entonces ¿de dónde vino Adán? ¿De dónde vino Adán? Adán vino cuando Dios sopló. Y cuando Dios sopló, ¿qué salió de adentro de Dios? Por eso es que Dios le podía decir a Jeremías, antes que te formases en el vientre, te conocí. ¿Dónde estaba Adán antes de entrar en ese cuerpo que Dios le creó? ¿De dónde salió Adán? Adán salió del soplo de Dios. Por lo tanto, Dios engendró en ese cuerpo el espíritu y el alma de Adán. Por eso dice la Biblia que Dios es el padre de nuestros espíritus. Dios es el padre de nuestros espíritus. ¿Por qué Dios es el padre de nuestro espíritu? Porque tú y yo, que somos seres espirituales, salimos de él. ¿Por qué usted cree que Dios hizo tan grande sacrificio de tomar a su hijo unigénito? Escuche bien, Jesús es el primogénito y el unigénito. Primogénito porque es el primero de muchos hermanos. Unigénito porque es el único que comparte la misma naturaleza divina del Padre. ¿Por qué usted cree que Dios tomó al Hijo unigénito y lo entregó en una cruz? ¿Por qué usted cree que Dios hizo eso? ¿Por qué Dios no hizo eso por los ángeles? ¿Por qué Dios no hizo eso por los animales? Pero hizo eso por ti y por mí. Porque cuando Dios nos creó, nosotros salimos de Él. Él es el Padre de nuestro espíritu. Por eso Él envió a su Hijo unigénito a la cruz para rescatarnos a nosotros, porque nosotros somos de alta estima y de gran valor para Él. Por eso a Dios no le importó si tu mamá y tu papá te iban a rechazar. Por eso a Dios no le importó si tu mamá y tu papá no te iban a querer cuando supieran que tú estabas en ese vientre. ¿Por qué? Porque ya tú venías con un papá, ya tú venías con un padre. Por eso cuando tú naciste en esta tierra, el Espíritu de Dios te tomó en sus manos y aunque tú no conocías al Espíritu de Dios, Él estuvo encaminando tu vida, guiando tu vida hasta que te llegó al punto, donde te reveló a Cristo y tú viniste a los pies de Cristo y tú dijiste, y tú sentías como que eso era algo nuevo, pero ya Dios ya te conocía, ya el Espíritu Santo ya caminaba contigo, eras tú que no lo sabías ni lo conocías. Porque nosotros somos de gran estima para Él. Usted y yo no somos un accidente. Usted y yo somos un proyecto divino. Hay una palabra muy interesante que la Biblia usa y es la palabra fundación del mundo. Dice la Biblia en Efesios capítulo 1, versículo 4. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Tú y yo, Dios no solo planeó con nuestra vida algo desde el vientre de nuestra madre, sino que Dios lo planeó desde la eternidad. Desde antes de que la tierra fuera creada, ya Dios te conocía y desde antes que la tierra fuera creada, ya Dios te había escogido en su Hijo. Porque ¿sabe qué dice la Biblia? La Biblia dice en el libro de Pedro, la Biblia dice en el libro de Pedro que Jesucristo
fue inmolado en la cruz antes de la fundación del mundo. Dice la Biblia en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 20. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 20 dice que nosotros fuimos comprados con la preciosa sangre de Jesucristo, ya destinado, busque Primera de Pedro 1:20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los tiempos postreros por amor de vosotros. Jesús se manifestó hace 2000 años. Hace 2000 años se manifestó el plan divino del Padre, pero ese plan divino se trazó antes del Padre crear el universo, antes del Padre crear la tierra, antes de Dios crear. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ya sabían que el hombre que él iba a crear iba a pecar. Ya sabía que el hombre que él iba a crear iba a fallar. Y antes de él crear, y antes de que el hombre le fallara, ya desde la eternidad, el Padre había trazado el plan de la salvación y la redención. Y ya Cristo había sido destinado desde antes de la fundación del mundo, en lo que los teólogos le llaman la eternidad pasada, había sido destinado para hacer el sacrificio por nuestros pecados. Eso es impresionante. Y Apocalipsis 13:8 dice lo siguiente, dice, y la adoraron, Apocalipsis 13:8, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿El libro de quién? De la vida del Cordero, el libro donde están escritos tu nombre y mi nombre, porque le pertenecemos a Jesús. Pero mire que sigue diciendo Apocalipsis 13:8, que fue inmolado desde el principio del mundo. Que fue inmolado desde el principio del mundo. Dice Apocalipsis 17:8. La bestia que ha visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, escuche esto. Yo no sé si a usted le pasa como a mí, pero a mí la palabra me asombra. La palabra de Dios a mí me asombra. Yo me asombro con la palabra de Dios. Mire esto a mí me asombra. Apocalipsis 17:8. La bestia que ha visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era, no es y será. Mire, eso es impresionante, porque ahí está diciendo claramente que ya desde la fundación del mundo, ya los nombres de lo que seríamos de Cristo ya estaban escritos en el libro. Eso a mí me vuela la cabeza. Dios no está inventando con nosotros. Dios no está improvisando con nosotros. Dios está caminando en un plan perfecto. Es imposible que tú fracases, es imposible que tú no tengas victoria, es imposible que tú no te levantes, porque esto Dios lo planeó desde antes de la creación. Ya desde antes de la creación tu nombre lo tenía en memoria. Ya desde antes de la creación Él dijo, a ti te escojo en Cristo. Ya desde antes de la creación tu nombre fue escrito en el libro de la vida del Cordero. Ya desde antes de la creación. Así que olvídese de quién te rechaza, que quién te quiere, que no te quiere. Olvídese de eso. A ti Dios te ama. Dios a ti te planeó. Dios está contigo. Dios contigo tiene un propósito. Dios contigo tiene un plan. Desde antes de la fundación del mundo, ya Dios te escogió en Cristo Jesús. Ya Dios conocía tu nombre. Ya Dios te había llamado por nombre. Eso es impresionante. Entonces, Dios tiene un propósito con nuestras vidas. Un propósito trazado aún antes de la creación del mundo. Y ese propósito que Dios tiene con nosotros, dice Salmo 138:8, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampare la obra de tus manos. Dios tiene un propósito contigo, Dios tiene un propósito conmigo.
Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. Por lo tanto, todo lo que Dios está trabajando en tu vida, lo está trabajando para el bien del propósito que Él tiene contigo. Es probable que lo que Dios esté trabajando tú en el momento no lo encuentres agradable. Pero cuando todas esas cosas se juntan, están cooperando para el bien del propósito que Dios tiene contigo, del plan que Dios tiene contigo. Si usted toma una cebolla, un ají, un huevo y se lo come separado, se come la cebolla separada, el ají separado, el huevo separado, eso va a ser horrible. Pero si usted toma una cebolla, un ají, un huevo, pica un chin de cebolla, pica un chin de ají, pone el huevo a calentar ahí en un sartén, le echa la cebolla y el ají, lo revuelve, le aseguro que usted cuando se coma eso cocinado va a ser delicioso. Así mismo, ahora mismo tú estás viendo dificultad aquí, problema aquí, lucha aquí, todo separado. Tú dices, ay, pero esto sí está difícil. Pero Dios, esos son los ingredientes de Dios. ¿Para qué? Para unirlo y cocinar tu propósito y cocinar el plan que Él tiene contigo. Descubrir y vivir en el propósito de Dios es una bendición tremenda. Es una gran bendición nosotros encontrar aquello para lo cual hemos nacido y para lo cual vivimos. Y muchos de nosotros tenemos la experiencia que Dios no comenzó a tratar con nosotros, dice Damari, agregar un diente de ajo, amén. Muchos de nosotros tenemos la experiencia que Dios no comenzó a tratar con nosotros en la vida adulta. Muchos de nosotros ya podemos decir que desde niño tenemos experiencia con Dios. Desde niño tal vez tuvimos experiencia con Dios que a nadie se la dijimos y que a nadie se la contamos, pero ya desde niño podemos saber que ya los ojos de Dios estaban sobre nuestra vida. Juan 18:37 dice lo siguiente. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tu rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Mire qué claridad tenía nuestro Señor Jesús. Jesús le dijo a Pilato, yo para esto he nacido. Hay una razón para la cual tú has nacido. Jesús le dijo a Pilato, y para esto he venido al mundo. Hay una razón para la cual tú has venido al mundo. Y esa razón es el propósito de Dios. El propósito de Dios es la razón por la cual hemos nacido y la razón por la cual hemos venido al mundo. Por lo tanto, Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Qué significa esto? Que nosotros de manera intencional debemos buscar el propósito de Dios. Y buscar el propósito de Dios, alinear nuestra vida a la voluntad y el plan que Dios tiene con nosotros. En Juan 4:34 Jesús dijo, mi comida es que haga la voluntad mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Nosotros tenemos que saber que lo más importante en nuestra vida es caminar en esa voluntad divina, en ese propósito divino. La gente profética no se casan con cualquiera. La gente profética dicen, Padre, yo quiero casarme con la persona que tú preparaste para mí desde antes de la fundación del mundo. La gente profética no estudia cualquier cosa en la universidad. La gente profética dicen, Padre, yo quiero estudiar en la universidad la carrera que tú planeaste para mí desde antes de la fundación del mundo. La gente profética no le ponen a sus hijos el nombre porque suene bonito. Brian, Johnny, Camila. La gente profética dice, Padre, este muchacho vino con un nombre. Ya tú le pusiste un nombre desde antes de nacer. Revélame tú el nombre que debe tener ese niño. Todos los niños que Dios trajo a esta tierra en la Biblia los trajo con nombre incluido. Con nombre incluido. Y llamará su nombre Jesús. Y llamará su nombre Juan. Con nombre incluido. Por lo tanto, nosotros debemos ser intencional en buscar el propósito de Dios, en buscar el plan de Dios. ¿Qué es lo que Dios tiene para mí? ¿Cuál es la voluntad perfecta de Dios para mí? ¿Qué es lo que Dios planeó para mí? Yo no quiero lo de otro, yo quiero lo mío, lo que Dios planeó para mí, lo que Dios estableció para mí, lo que tiene mi nombre desde antes de la fundación del mundo. Por eso es que Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios es el gobierno, es el plan, es el propósito de Dios sobre nuestra vida. El propósito de Dios trabaja de una forma opcional. ¿Por qué opcional? Porque si tú no lo buscas, Dios no te va a matar. O sea, tú puedes ser un creyente normal.
en la iglesia o tú puedes ser un creyente profético. Tú tienes esa elección. ¿Cuál es la diferencia? Que el creyente profético camina en el propósito de Dios con su vida. El creyente profético no se enamora porque la persona es bonita, se enamora porque es el propósito de Dios para ella. El creyente profético no se mete en una carrera porque la carrera deja dinero, sino porque ese es el propósito de Dios para él. Entonces tú puedes ser un creyente normal, pero mundano que busca la cosa de este mundo. O tú puedes ser un creyente profético que busca la cosa que Dios planeó para ti. ¿Usted me está escuchando? Dice la Biblia en el libro de Salmos, dice lo siguiente. En el libro de Salmos 40, versículo 6, dice lo siguiente, Salmos 46. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Sabe qué nosotros estamos viendo ahí? Estamos viendo ahí la transición de un creyente normal a un creyente profético. Eso es lo que estamos viendo. De repente los oídos se le abren a David y David se da cuenta que lo que realmente Dios quiere es que caminemos en el propósito que Él tiene para nuestra vida. Y dice David, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. ¿De qué rollo, de qué libro está hablando David? Del plan y del propósito de Dios con su vida. Hay un rollo en el cual está escrito de ti, en el cual Dios escribió sus planes y su propósito contigo. Pero para tú poder caminar en ese plan, ese propósito, vas a tener que renunciar a tus planes, vas a tener que renunciar a tus metas, vas a tener que renunciar a tus sueños y vas a tener que rendirte. Rendirte. Era el plan del Padre Celestial que Jesús muriera en la cruz. Pero cuando Jesús estuvo en Getsemaní, Jesús dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Por qué? Porque muchas veces el plan de Dios y nuestra voluntad van a estar contrarios. Van a estar contrarios. Por eso Jesús dijo, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Yo quiero que usted sepa que yo siempre supe que Dios tenía un propósito con mi vida y que en ese propósito con mi vida estaba la mujer con la que yo me tenía que casar, que en ese propósito con mi vida estaban los hijos que yo iba a tener y aún el nombre que mis hijos iban a tener. Y yo tenía la opción de yo poder elegir la mujer que me diera la gana y aún así ser creyente. O yo podía decir, he aquí, oh Dios, vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad me ha agradado. Yo lo que quiero es tu plan para mi vida. Y dejar que fuera Dios el que me guiara. Yo elegí el propósito de Dios. Y Dios me guió a la mujer que Él planeó para mí, me dio los hijos que Él planeó para mí y me dio los nombres que Él tenía para esos hijos. Hay que buscar el propósito de Dios de manera intencional. Hay que buscarlo. Y el propósito de Dios no es misterioso. El propósito de Dios no está escondido. El propósito de Dios no es complicado conocerlo y saberlo. Lo complicado es tomar la cruz para negarnos a nosotros mismos. Ahí es donde está lo complicado. Pero el propósito de Dios no es difícil conocerlo, porque Dios nos dio al Espíritu Santo para revelarnos su voluntad y su propósito y para guiarnos en ese plan. Primera de Corintios capítulo 2. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 9 dice lo siguiente. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Lo que Dios ha preparado para ti, no lo ha visto ojo, no lo ha escuchado oído, ni ha subido en corazón de hombre.
Por eso una persona puede menospreciarte, por eso que importa. Lo que Dios planeó para ti no ha subido al corazón de hombre, no viene del hombre, viene del corazón de Dios. Pero Dios, 1 Corintios 2, 9 al 12, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Lo que Dios ha preparado para ti, el Espíritu Santo te está dispuesto a revelártelo. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció la cosa de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces el Espíritu de Dios es el que conoce el plan del Padre, y Él quiere compartírtelo, Él quiere decírtelo, pero tú tienes que querer caminar en el propósito de Dios. Y muchas veces buscar el propósito de Dios va a llevar a que tú tengas que reestructurar tu vida. Buscar el propósito de Dios va a llevar a que tú tengas que comenzar a sacar cosas de tu vida que la metiste tú, pero no estaban en el propósito de Dios. Buscar el propósito de Dios te va a llevar a santificarte, a consagrarte, y te va a llevar a tu ser estricto con tu relación con Dios. Buscar el propósito de Dios te va a llevar a tu enfocarte en una sola cosa, en Jesucristo. Por lo tanto, si nosotros le permitimos al Espíritu de Dios, Él nos va a guiar en el propósito del Padre para nuestras vidas, porque Él quiere hacernos saber lo que el Padre ha preparado para nosotros. Entonces, tú y yo somos un proyecto divino. Tú y yo hemos sido creados con un propósito eterno. Y el mayor éxito en la vida no es el alcanzar los sueños personales, porque muchas veces estamos usando a Dios para alcanzar nuestros sueños. Y hemos convertido a Dios en el genio de la lámpara de Aladín que concede los deseos. Y no hemos olvidado que Dios no vino a conceder nuestro deseo, que Dios te trajo a ti, a Él, para tú someterte a su gobierno. Ya Él tiene un plan, ya Él tiene un propósito. El que tiene que ubicarte eres tú. Pero queremos usar a Dios como un mago o un genio que nos conceda deseos. Y Dios no funciona así. Ya Él tiene el plan trazado. Ahora ven tú a Él y humíllate bajo su mano poderosa. Y Él te va a revelar ese plan que Él tiene para ti. El mayor éxito en la vida es vivir en el propósito de Dios. Y vivir en el propósito de Dios es vivir en plenitud. Es ahí cuando Jesús dice que nos dirá: ven, siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Porque hemos vivido y hemos caminado en el propósito de Dios. Ahora bien, Dios tiene un plan con nuestra vida. Dios tiene un propósito con nuestra vida. Y Dios nos ha revelado ese propósito. Nos los ha revelado por el Espíritu. Nos ha dado sueños. Nos ha dado palabras proféticas. Nos ha ministrado de forma personal. Y nos ha hecho saber cuál es su plan y su propósito. Nos ha hecho saber cuál es su intención. Ahora, muchas veces nosotros cometemos el error de pensar que en el momento en que recibimos la claridad del propósito de Dios, ya es la luz verde para comenzar a correr con eso. Y cometemos ese error. Y ese error es muy común. Incluso ese error lo cometió Moisés. Dice la Biblia en el libro de Hechos, Hechos capítulo 7, escuche bien. Dice lo siguiente acerca de Moisés. Hechos capítulo 7, versículo 22. Usted y yo conocemos el nacimiento sobrenatural de Moisés. El faraón estaba matando a todos los niños, pero a Moisés lo escondieron. Y luego Moisés llegó siendo un bebecito, de manera milagrosa, llegó en el río que su madre lo puso en esa canasta, llegó a donde se estaba bañando la hija del faraón. Y cuando ella lo vio, tuvo misericordia. Y dice la Biblia aquí en Hechos 7, 22, 21, dice Hechos 7, vamos a leer desde versículo 20, ¿está bien? Hechos 7, 20 dice: en aquel mismo tiempo nació Moisés,
y fue agradable a Dios. Y fue criado 3 meses en casa de su madre, de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió. E hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Mire esto es tremendo. La Biblia nos relata cómo, pero de alguna manera Dios le había hecho saber a Moisés que él era el instrumento que Dios iba a usar para libertar al pueblo de Israel. Eso es extraordinario. Y de alguna manera Dios a ti te ha hecho saber que Él te va a usar, que tú eres un instrumento de Él, que Él tiene un plan contigo, que Él tiene un propósito contigo. Y tal vez te lo hizo saber cuando tú eras niño, niña. Tal vez te lo hizo saber cuando tú viniste recién al Señor, nuevo creyente, te dieron esa tremenda palabra profética. Tal vez te lo hizo saber en un sueño, pero de una forma u otra Dios te hizo saber que Él tiene un plan contigo y que Él te va a usar. Eso pasaba con Moisés. Moisés ya con 40 años fue a visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, porque le llegó al corazón visitarlos. Y al ver a uno que era maltratado por un egipcio, mató al egipcio y defendió a su hermano que era maltratado. Pero ¿qué sucede? Que dice claramente la Biblia que Moisés entendía que los judíos, el pueblo de Israel, iban a comprender que Dios le iba a dar libertad por mano de él. Ya Moisés sabía que él era el escogido para libertar al pueblo. Y él agarró y pensó que ya había llegado el momento. Y dice Hechos 7:26, al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y lo ponía en paz diciendo, varones hermanos, ustedes son hermanos, ¿por qué se maltratan el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de una zarza. Mire, esto es extraordinario. Moisés sabía que Dios lo iba a usar a él para libertar al pueblo de Israel. Y Moisés, como él ya lo sabía, Moisés dijo, manos a la obra. Y cuando vio a un egipcio maltratando a un judío, fue y vengó al oprimido y mató al egipcio. Pero cuando ve entonces que están peleando 2 hebreos, entonces él quiere poner paz entre ellos. Y dice la Biblia que uno de ellos le dijo, ¿quién te ha puesto a ti por juez sobre nosotros? Y mire, justamente Moisés fue juez de Israel. Pero es que todavía no era el tiempo, se había adelantado. Y dice la Biblia que Moisés entonces, él le dijo, ¿quieres tú matarme como mataste al egipcio? Y dice la Biblia que Moisés, sabiendo que ya se había conocido esto, Moisés salió huyendo y huyó hacia el desierto, a tierra de Madián. Y allí en tierra de Madián, en el desierto de Madián, ¿sabe cuántos años vivió Moisés en ese desierto? Vivió 40 años. ¿Usted sabe lo que son 40 años? Engendró 2 hijos. 40 años es el tiempo que se requiere para formar a alguien y para deformarlo. En 40 años en la casa del faraón se convirtió en un hombre poderoso en palabras y obras de los egipcios. Dice Hechos 7:22, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Y 40 años en el desierto de Madián deshizo en Moisés todo eso y se volvió un hombre débil de palabra y desconfiado en sí mismo e inseguro. Tan débil era que tartamudeaba. Todo eso 40 años en el desierto. Entonces nosotros tenemos que entender que entre la promesa y el cumplimiento de la promesa hay un trayecto.
Y ese trayecto se llama el proceso, el desierto. Por eso Juan recibió tremenda palabra profética de su padre, de Zacarías. Pero cuando Juan recibe esa palabra, nosotros luego vemos a Juan en un desierto y permaneció en ese desierto. ¿Sabe hasta cuándo? Hasta el día de su manifestación a Israel. Pero ¿qué sucedía con él en ese desierto? En ese desierto él estaba siendo formado. Todos los hombres y las mujeres de Dios, con los cuales Dios tiene propósito, con los cuales Dios tiene planes, entre la promesa y el cumplimiento del propósito, entre la promesa y la manifestación, todos han tenido que atravesar un desierto. Todos han tenido que atravesar un proceso. Lo tuvo que atravesar Abraham. Dios le dijo a Abraham en Génesis 12:2, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. En Génesis 15:4, Dios vuelve y le dice, he aquí que vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si la puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Abraham tenía promesas extraordinarias de Dios. Sin embargo, ¿sabe cuándo se cumplieron esas promesas? Dice Génesis 21:5, y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. ¿Sabe cuántos años esperó Abraham para ver el cumplimiento de esa promesa? 25 años esperó. ¿Cuántos años esperó Moisés para ver el cumplimiento de ese llamado de que él libertaría al pueblo de Israel? 40 años esperó Moisés. ¿Por qué yo te digo esto? Te digo esto porque hay que bajarle a las revoluciones. Mucha de la gente que salen y dividen una iglesia, ¿saben por qué la dividen? Porque se adelantaron al tiempo y quisieron coronarse ellos rey y no dejaron que fuera Dios que lo coronara. Porque corrieron, recibieron una promesa y salieron corriendo a cumplirle en la carne y no esperaron el proceso. Jacob, que recibió tremendas promesas de Dios. Jacob fue el que vio la escalera que ángeles subían y bajaban en un sueño. Y Dios le dijo, yo no te dejaré hasta que haya hecho contigo lo que te he prometido. Y Jacob, entre el momento en que recibió la promesa hasta el momento en que se cumplió, ¿sabe cuántos años pasaron? 30 años. 30 años pasaron. José, que recibió esos sueños donde Dios le mostraba que él sería alguien que administraría riqueza. Desde el momento en que José recibió el sueño hasta el momento en que se cumplió, pasaron 13 años. 13 años. Y usted sabe lo que pasó en esos 13 años en la vida de José. Lo tiraron a una cisterna, lo vendieron como esclavo. Era esclavo en la casa de Potifar. Lo acusan de violador, lo meten preso. Y usted dirá, pero ese sueño vino producto de una hartura, porque el sueño decía que lo iban a posicionar como administrador, que lo iban a empoderar, pero todo lo que está pasando en su vida es que está pasando, atravesando un valle. Sin embargo, lo que pasaba era que él estaba pasando el proceso para él llegar a lo que Dios le había prometido. También sucedió con, con David. David, desde el momento en que fue ungido como rey hasta que comenzó a reinar, David tuvo que esperar 15 años. 15 años. ¿Y sabe qué vivió David en esos 15 años? Andaba como si fuera un delincuente, con una banda, con una pandilla, buscando qué podía comer, porque el rey Saúl lo perseguía donde quiera que él iba. Llegó a donde el rey Aquis, y cuando el rey Aquis lo vio, David, para que el rey no lo matara, se fingió loco
Y comenzó a babear y a babear. Y el rey dijo, y es que yo no tengo locos aquí que me traigan otro loco. En esos 15 años David andaba de cueva en cueva, de desierto en desierto. Y ese hombre que andaba de cueva en cueva, de desierto en desierto, que se hizo descender baba por la barba y parecía loco, era el que Samuel había ungido para ser el rey. Y él estaba ungido, pero andaba de cueva en cueva escondido. Y estaba ungido, pero se fingió ser loco. ¿Por qué? Porque usted puede estar ungido y estar pasando un proceso. De hecho, los procesos son para los ungidos. Para ellos son los procesos. David tuvo que esperar 15 años de proceso, de dificultad, para luego ser rey. Aún nuestro Señor Jesús, a los 12 años, a nuestro Señor Jesús lo encuentran en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles, y todos se maravillaban de él. Y sus padres, dice la Biblia, que le dijeron, hijo, ¿por qué nos hiciste así que te nos desapareciste? Dice la Biblia que Jesús se fue con sus padres y le estuvo sujeto a ellos. ¿Y sabe cuántos años pasó para nosotros volver a saber de la vida del Señor Jesús? Pasaron 18 años. La última vez que sabemos del Señor Jesús fue a los 12 años, cuando se le perdió a sus padres en el templo, en Lucas capítulo 2, versículo 46. Y dice ahí la Biblia que se le estuvo sujeto a sus padres. Y cuando volvemos a saber de Jesús, es 18 años después, a la edad de 30 años, cuando él aparece en una fila donde se están bautizando lo que se están bautizando en el bautismo de arrepentimiento de Juan el Bautista. Y dice la Biblia en Lucas 3:23, Jesús mismo al comenzar su ministerio era de como 30 años. Aún nuestro Señor Jesucristo tuvo que pasar un proceso de espera, un proceso de desierto, un proceso de formación. El apóstol Pablo narra en Gálatas 1:17, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. El tiempo total que Pablo pasó antes de ser reconocido en su ministerio apostólico, ¿sabe cuánto fueron? 14 años. Dice Gálatas 2:1, después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. ¿Sabe qué sucedió? Que Pablo, durante esos 14 años, se fue a un desierto, allá en su pueblo de donde él es. Se fue a un desierto y allí estuvo 14 años. ¿Hasta qué? Hasta que después de pasado 14 años, llegó a Jerusalén, porque Bernabé lo fue a buscar. 14 años duró Pablo antes de comenzar su ministerio como apóstol. Cada uno de los hombres de Dios, de los ungidos, tuvieron un tiempo de espera. Abraham 25 años, Jacob 30 años, José 13 años, Moisés 40 años, David 15 años, Jesús 18 años, Pablo 14 años, y tú, yo no sé cuántos años, pero tú sabes que tú tienes tus añitos de espera también. ¿Sí o no? ¿Eh? ¿Sí o no? También tú tienes tus añitos de espera. Yo tengo mis añitos de espera. Tenemos grandes promesas de Dios, grandes palabras de Dios. Y no vemos como que arrancan y como que se cumplen. Y uno se pregunta, ¿y qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que hasta que llegue la manifestación, estamos en un desierto. Hasta el día de la manifestación de lo que Dios nos ha prometido. Pero yo quiero que tú sepas que la espera no es pérdida de tiempo. La espera es un tiempo de formación divina. La espera es Dios trabajando con nosotros mientras esperamos. Todos los hombres de Dios han tenido algo en común. Todos han atravesado un desierto. Todos han tenido un tiempo de espera. Todos han atravesado un proceso. Ese tiempo de espera se llama el desierto. Y en ese desierto es donde se da el proceso.
En Lucas 1:80 dice, el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. ¿Sabe cuántos días iba a durar Juan el Bautista en el desierto? Hasta que llegara el día de su manifestación a Israel. Por eso yo te aconsejo algo, no te adelante, deja que llegue el día de tu manifestación. No te adelante, no lo provoques tú, no lo hagas tú, espera, deja que llegue el día de la manifestación de Dios sobre lo que Dios te ha prometido, porque el tiempo va a llegar, el tiempo Kairos va a llegar, el tiempo perfecto de Dios va a llegar. Dios ha señalado el día y la hora en la cual te va a sacar de ese desierto y tú vas a caminar en la plenitud de lo que Él planeó contigo. Así que espera el día de tu manifestación, porque ese día va a llegar. Pero en lo que ese día llega, crece espiritualmente. En lo que ese día llega, fortalécete espiritualmente. En lo que ese día llega, busca la presencia del Señor. Cómete el rollo, cómete la Biblia. En lo que ese día llega, sirve, crégate. En lo que ese día llega, prende, conoce, nútrete, edifícate. Para cuando ese día llegue, tú estés fortalecido y estés maduro para correr con lo que Dios va a poner en tu mano. Pero de nada te sirve en la espera desesperarte y que cuándo será y que Dios mío, pero ¿por qué te tarda? No, en lo que llega el tiempo, invierte tu tiempo en nutrirte, en alimentarte. ¿Qué hacía el niño? El niño crecía y se fortalecía en espíritu. ¿Cómo tú te fortaleces en espíritu? Ayuno, oración, palabra de Dios, congregándote, adoración, intimidad con Dios. Y el niño crecía. ¿Cómo tú creces? Con la palabra. Entonces, lo que llega el tiempo, ocúpate en el crecimiento espiritual, ocúpate en el servicio, porque va a llegar el día de tu manifestación. El día va a llegar. Pero ese desierto es el lugar donde Dios nos permite crecer y fortalecernos. Y aunque ese proceso viene acompañado de crisis y desafíos, porque el verdadero crecimiento espiritual ocurre en medio de la crisis. Son las crisis las que desatan el mayor crecimiento espiritual en nuestras vidas. Por eso en ese desierto vamos a vivir crisis y desafío, porque crecer no es fácil y fortalecerse tampoco. Y ambos se logran a través de dificultades y a través de prueba. El apóstol Pablo decía, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando fui hombre, dejé lo que era de niño. ¿Cómo Pablo dio esa transición de ser niño a ser hombre? El proceso, el desierto. Ahí es donde obtenemos la verdadera madurez, el verdadero crecimiento espiritual. Entonces, el desierto es el lugar donde se da el proceso. Dice la Biblia en Éxodo capítulo 13, versículo 17, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que quizás no se arrepiente el pueblo cuando vea la guerra y se vuelve a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Mire esto, la razón por la que el pueblo de Israel no pasó de Egipto a la tierra prometida era una, porque ellos no estaban preparados para la guerra. Dios dijo, no llevaré al pueblo por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca. A través del camino de la tierra de los filisteos, la tierra prometida quedaba 3 días de distancia. 3 días de distancia. Pero había un problema. Había que pelear. Había que pelear. Y dijo Dios, no lo voy a llevar por ahí porque si lo llevo por ahí hay que pelear. Y dijo, para que el pueblo no se arrepienta cuando vea la guerra y se vuelve a Egipto. Entonces dijo Dios, lo llevaré por el camino del desierto. Una de las razones por las que Dios nos lleva por el camino del desierto es para prepararnos para la guerra. Porque la guerra no está en el desierto. La guerra está en la tierra prometida. La Biblia dice que el pueblo de Israel, cuando entró con Josué a esa tierra prometida, todos lo tomaron por guerra. Todos lo tomaron por guerra. Dice
que no hubo pueblo que hiciese la paz con ellos. No hubo un solo pueblo que hiciese la paz con ellos. Uno solo no hubo. Todo lo tomaron por guerra. Todo. Todo lo tomaron por guerra. Entonces, ¿qué significa esto? Josué 11:9, búsquelo. Josué 11:19, perdón. Busque Josué 11:19. Escuche bien. ¿Por qué Dios no llevó al pueblo de Israel de Egipto a la tierra prometida, que estaba a camino de 3 días por el camino de los filisteos? ¿Por qué no lo llevó? Porque había guerra. Había todo un pueblo armado en esa tierra prometida de Canaán. Habían gigantes, habían ciudades con murallas inmensas. Y dijo Dios, este pueblo no está preparado para la guerra. Y cuando vean esa guerra que van a tener que librar, van a decir, no, no, mejor preferimos ser esclavos en Egipto. Y dijo Dios, para que ellos no quieran volver a Egipto, déjame llevarlo por el desierto. Por lo tanto, ¿sabe por qué Dios nos lleva al desierto? Porque todavía no estamos preparados para entrar en lo que Él nos ha prometido. Entonces el desierto es el lugar donde Él nos va a capacitar para que nosotros podamos recibir lo que Él ha prometido para nuestra vida. Dice Josué 11:19, no hubo ciudad que hiciese la paz con los hijos de Israel, salvo los heveos que moraban en Gabaón. Todo lo tomaron en guerra. Josué 11:19. ¿Cómo lo tomaron todo? Todo. ¿Cómo lo tomaron todo? En guerra. Por eso Dios no lo llevó por el camino de 3 días, porque ellos no estaban preparados para la guerra. Porque la guerra no está en el desierto, la guerra está en la tierra prometida. Ahí es donde está la verdadera batalla. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios lo llevó al pueblo al desierto para prepararlo para enfrentar las batallas venideras. Ahora mismo en el desierto, tú estás viviendo en un espacio controlado por Dios. Ahora mismo en el desierto, tú estás viviendo en circunstancias controladas por Dios, con un propósito, prepararte para la guerra. ¿Y cómo Dios te prepara para la guerra? Mostrándote su gloria y su grandeza para que tú confíes en Él. Dios llevó al pueblo de Israel por el camino del Mar Rojo intencionalmente. ¿Para qué? Dice la Biblia que cuando el pueblo de Israel iba por el camino del Mar Rojo, Dios incitó al faraón para que lo persiguiera. De manera intencional, Dios quería que el pueblo de Israel se viera atrapado. ¿Para qué? Para Dios mostrar su gloria y el pueblo de Israel entonces pudiera creer en el Dios que lo salvó. Para que cuando llegara el momento de ir a la guerra, ellos sabían con quién iban a la guerra, que era un Dios todopoderoso, que era Jehová guerrero, fuerte en batalla. Entonces, para eso Dios lo llevó al desierto. Y en el desierto ellos estaban viviendo en un ambiente controlado. Todo lo que ellos experimentaron en el desierto era un ambiente controlado por Dios. Pero la verdadera batalla, el desierto era un entrenamiento. La verdadera batalla era en esa tierra prometida. Ahí era la verdadera batalla. Ahí era donde estaba la verdadera guerra. Por eso Dios primero lo llevó al desierto para prepararlo para poder entrar en esa tierra prometida, donde era la guerra real. Porque esa tierra prometida, el diablo no se le iba a entregar en bandeja de plata. Ellos iban a tener que pelearla. Ellos iban a tener que arrebatársela a Satanás y sus demonios. Entonces, una de las razones por las que Dios nos lleva al desierto es para procesarnos, para convertirnos en guerreros, para que soltemos la ñoñería, la delicadeza, para que soltemos la elegancia, para que soltemos la finura, la fisnura, para que seamos gente de guerra, gente descomplicada, gente fácil y sencilla, gente de guerra, gente de batalla, gente que come lo que aparezca, que no está mirando, a ver, no, que yo no como salami. Gente que si tiene que agarrar un sope, lo agarra. Gente que si tienen que dormir en el piso, duermen en el piso. Gente que si tienen que beber en un vaso plástico, beben en el vaso plástico. Gente preparada para la guerra. ¿Usted me está entendiendo? Es una de las razones por las que Dios te lleva al desierto.
para prepararte para la guerra. En el desierto Dios te enseña a confiar en Él, porque la batalla tú la vas a vencer con Él contigo. Con Él contigo. Eran más los que mataba a Dios tirando piedra que lo que mataba a Josué y su ejército, porque Dios peleaba por Israel. Por eso el desierto es un lugar donde tú vas a aprender a confiar en Dios y a confiar en su palabra. En Deuteronomio capítulo 8, versículo 1, dice alguna cosa muy interesante que nos ayudan a entender qué es lo que Dios busca hacer con nosotros en el desierto. Deuteronomio 8:1, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Escuche bien. Y te acordarás por todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. Estos 40 años en el desierto. La intención de Dios es que tú no olvides el desierto, que tú te acuerdes el camino por el cual Dios te trajo. Porque quienes olvidan eso se enorgullecen en su corazón y pierden la humildad. Y te acordarás por todo el camino que por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. En el desierto dice para afligirte. Somos afligidos en el desierto. Para probarte, somos probados en el desierto. Para saber lo que había en tu corazón, si había de guardar o no sus mandamientos. En el desierto somos conocidos. Y te afligió y te hizo tener hambre. Escúcheme bien. En el desierto se pasa sed y se pasa hambre. En el desierto tú quieres comerte un bistec, pero lo que hay es pan con cachú y mayonesa. Y a veces ni el cachú ni la mayonesa aparece. El pan vacío. Y a veces el pan está medio duro, rancio. Pero eso es parte del desierto. Porque a la postre Dios te va a hacer bien. En el desierto se pasa sed y se pasa hambre. Y dice, y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocía ni tú ni tu padre la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Por lo tanto, escúcheme bien, el desierto es un lugar de disciplina de Dios. El desierto es un lugar de disciplina de Dios. Dice la Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 34, versículo 7. Dice que Dios guarda misericordia a millares, que Dios perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Escuche bien, Dios perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Mire esto. La rebelión tiene que ver con pecar con conocimiento. La rebelión significa que yo sé que lo que estoy haciendo está mal y aún así yo lo hago. Eso es rebeldía. El pecado nosotros sabemos que es errar al blanco, es fallar. Y Dios perdona la rebelión, el pecado voluntario, consciente, perdona el pecado cuando erramos, muchas veces sin intención, pero como somos débiles, erramos. Pero también dice la iniquidad. Ahora bien, ¿qué es lo que castiga a Dios en el hombre en el desierto? Lo que Dios castiga en el hombre en el desierto es la iniquidad. ¿Qué significa la iniquidad? La iniquidad significa lo que está torcido dentro de ti. Lo que está torcido dentro de ti. Eso es la iniquidad. Lo que está torcido. Lo que debería estar derecho, pero está torcido. Eso es la iniquidad. Lo que está torcido
y te lleva a la pornografía, lo que está torcido y te lleva al pecado, lo que está torcido y te lleva a la murmuración, al chisme, porque eso está torcido en ti. En el desierto, eso es lo que Dios castiga, la iniquidad. Y ahora, ¿para qué Dios castiga la iniquidad? Para corregirla, para enderezarla, para enderezarnos y que ya en nuestro interior no tengamos ese desvío, que aunque amamos a Dios, pero sentimos algo que nos hace desviarnos hacia el pecado. Esa iniquidad, eso que está torcido en mí, cada quien tiene una iniquidad en algún área. Hay gente que aman a Dios, pero la iniquidad en su área es la pornografía. Algo en su interior está torcido y lo dirige hacia la pornografía. Y ellos aman a Dios y buscan a Dios, pero hay una iniquidad en ellos que lo hace torcerse en esa dirección. Cada quien tiene un área donde esa iniquidad lo hace torcer. Ahora, ¿qué dice Dios aquí? Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. ¿Por qué Dios en el proceso habla en el desierto de que Dios como castiga al hombre, así Dios te castiga? Porque en ese castigo de Dios, Dios está enderezando en tu interior algo que está torcido y que si Él no lo endereza, y te entregue esa tierra prometida, tú vas a destruir lo que Él ponga en tus manos. Entonces en ese desierto Dios le está enderezando para que tú puedas caminar derecho, derecho. Entonces en el desierto, por eso es que todos los hombres y las mujeres de Dios tenemos que pasar por un desierto. Es peligroso el hombre y la mujer de Dios que no han pasado por un desierto. Es peligroso no haber sido procesado porque llevamos tanta basura que hay en nuestro interior a esa tierra prometida. Y sabes que Dios se asegura de que tú no salgas vivo del desierto. Dios se asegura. ¿Por qué? Porque si tú sales vivo del desierto, tú vas a ser un instrumento de destrucción masiva para el reino de Dios, para el pueblo de Dios y para avergonzar el nombre del Señor. Por lo tanto, en ese desierto Dios asegura de quebrantarte, de matarte. Cuando digo matarte, estoy hablando como Moisés, que entró a Madián poderoso en palabras y obra, pero 40 años después no sabía ni hablar, tartamudeaba. Dios lo mató ahí. Y cuando Moisés salió de ese desierto, salió muerto y salió un hombre que no sabía ya ni hablar. Y ahí Dios dijo, ahora tú sí estás listo para ser un instrumento en mis manos. Entonces, lo primero que tú y yo debemos saber es que la razón por la que Dios nos lleva al desierto es para disciplinarnos, es para castigarnos, para disciplinarnos. Y con ese castigo, Dios está corrigiendo en nosotros la iniquidad, esa perversión, esa torcedura que hay en nuestra alma, que nos lleva siempre a ese mismo pecado. Dios le está corrigiendo en nosotros, la está enderezando en nosotros para que caminemos derecho y caminemos en integridad. Isaías 26:9 dice lo siguiente: con mi alma te he deseado en las noches, y en tanto me dure el espíritu madrugaré a buscarte. Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Mire, este es interesante. Los juicios de Dios llevan al hombre a aprender la justicia. Y la justicia es lo contrario a la iniquidad. ¿Qué es la justicia? Derecho, derecho. ¿Qué es iniquidad? Torcido, torcido. Entonces, los juicios de Dios producen justicia. Por lo tanto, cuando Dios trae juicios, lo trae por amor, no por enojo, porque Él sabe que son sus juicios lo que enderezan el camino torcido del hombre. Hebreos capítulo 12, versículo 10, dice lo siguiente, vaya un momento conmigo. Hebreos capítulo 12, versículo 10. Hebreos capítulo 12, versículo 10 dice, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Está hablando de los padres terrenales. Pero hablando del Padre Celestial, nos disciplina el Padre Celestial, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos
de su santidad. Diga conmigo, Dios en el desierto me disciplina para hacerme santo. No, pero usted tiene que decirlo como un pentecostal. Dios en el desierto me disciplina para hacerme santo. Porque Dios no quiere sacarnos del desierto sin santidad. Dios quiere que salgamos del desierto con santidad en el corazón, no con iniquidad, no con perversión, no torcido, con santidad. Por eso tu desierto ha sido tan duro. Por eso tu proceso ha sido tan difícil, porque Dios está enderezando lo que está torcido en el corazón. ¿Qué dijo Jesús? Aprended de mí que soy manso y humilde y hallaréis descanso para vuestras almas. Ese aprender, el aprender es un proceso donde lo que en ese proceso Dios te está enseñando es a tener un corazón manso y humilde como el de Cristo. Entonces la disciplina de Dios viene para que nosotros participemos de su santidad. Para eso viene la disciplina. Por lo tanto, cuando Dios nos disciplina porque nos ama. Nos disciplina porque quiere enderezar en nosotros los caminos torcidos. Nos disciplina para formarnos. Hebreo 12:6 dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Entonces, cuando Dios hace eso, lo está haciendo porque Dios quiere edificarnos y producir en nosotros fruto de justicia y fruto de santidad. Entonces, escuche esto. Dios nos lleva al desierto para disciplinarnos y enderezar en nuestro interior lo que está torcido. Y para impartir en nosotros, a través de su disciplina, su santidad y su integridad. Ahora, usted ve que es necesario ser procesado. Es necesario ser procesado. Porque eso no se aprende si no es en el desierto. Por eso, mire, yo le tengo miedo a lo superficial. Yo le tengo miedo a lo superficial. Usted conoce cuando hay profundidad de proceso en alguien en la forma en que habla. Hasta en la forma de usted hablar con alguien, usted conoce que hay profundidad de proceso en su corazón. Y usted conoce que hay poca profundidad también en la forma que habla. Usted se da cuenta que falta proceso ahí. Mire lo que sigue diciendo Deuteronomio. Escuche bien, vaya conmigo Deuteronomio, capítulo 8. Capítulo 8. Entonces, preste atención bien. Dios nos lleva al desierto para disciplinarnos, para enderezar lo que está torcido en nosotros, la iniquidad, la perversión, para lidiar con eso en nuestro corazón, el orgullo, el mal carácter, lidiar con eso en nuestro corazón, para purificarnos de esas malas actitudes y para hacernos participar de su santidad y que su reflejo brille en nosotros. Dios nos lleva al desierto para eso, porque Dios está más interesado en nuestro carácter. Dios está más interesado en lo que nosotros somos que en lo que nosotros haremos. Por eso Dios primero trata con lo que somos antes de llevarnos a lo que Él quiere que hagamos. Pero nosotros lo que queremos es hacer. Pero Dios primero lo que quiere es trabajar en nosotros. Porque Dios está tratando es con lo que somos. Dice Deuteronomio 8, 8, 8, 6. Deuteronomio 8:6. Guardará pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Diga conmigo temiéndole. Dígalo otra vez, temiéndole. Dígalo duro ahí pentecostalmente, temiéndole. Otra de las razones por la que Dios nos lleva al desierto es para producir en nosotros su temor. ¿Sabe qué es lo que más está faltando hoy en día en la iglesia? Lo que más está faltando hoy en día en la iglesia, en el pueblo de Dios, es el temor a Dios. El temor a Dios se ha perdido en muchos lugares y en muchos creyentes. Y es lo que más ha estado faltando, el temor a Dios. Moisés llevó al pueblo de Israel
Moisés, cuando sacó al pueblo de Israel, Dios le dijo, tráemelos al monte Sinaí. Y cuando lo llevó al monte Sinaí, Dios allá se reveló, se manifestó, y ese monte humeaba, ese monte temblaba. Ellos escuchaban ese estruendo, eso era impresionante. Y el pueblo comenzó a tener miedo y a tener miedo. Y comenzaron a decir, Moisés, Moisés, que háblanos tú, que no nos hable Dios para que no muramos. Y dice la Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 20, en el versículo 18, todo el pueblo observaba, escuchando el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viendo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros iremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Cuando el pueblo vio esa manifestación de Dios, el pueblo sintió miedo, miedo y dijo, habla tú con nosotros, Moisés, pero que no hable Dios con nosotros, que hables tú, pero que no hable Dios con nosotros para que no muramos. El pueblo sintió miedo, miedo, miedo. Pensaban que esa manifestación de Dios tan gloriosa los iba a matar físicamente. Miedo. El miedo aleja, aleja, hace que uno huya. Pero Moisés les responde. Y Moisés respondió al pueblo, estoy en Éxodo 20, 18 al 20. No temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Lo que Moisés le está diciendo al pueblo es, no le tengan miedo a Dios, porque Dios no está haciendo lo que Él está haciendo, esa manifestación gloriosa, para que ustedes le tengan miedo y se alejen de Él. Dios le está mostrando su gloria y su majestad, es para inspirar en ustedes respeto y reverencia. ¿Para qué? Para que ustedes, al ver lo grande que Él es, le tengan respeto y reverencia y se aparten del pecado por causa de Él. Eso es lo que Moisés le está diciendo al pueblo. Eso era lo que Dios quería hacer en el pueblo, que el pueblo adquiriera el temor a Él. Y en el desierto Dios nos disciplina para que participemos de su santidad, pero también para impartir en nosotros su temor, para poner en nuestros corazones su temor. Y cuando hablamos del temor de Dios, estamos hablando del asombro que produce la grandeza y la majestad de Dios a nuestro corazón. Estamos hablando de esa admiración que produce en nuestro corazón la grandeza y la majestad de Dios. Y ese asombro y esa admiración ante la grandeza y la gloria de Dios produce en nosotros adoración, produce en nosotros entrega total, produce en nosotros rendición total, produce en nosotros amor total, produce en nosotros que nos entreguemos todo a Él, porque al ver esa grandeza decimos, no hay nadie como tú, nadie se compara a ti, nadie es digno como tú lo eres, por lo tanto, nadie merece tu lugar. Eso era lo que Dios quería provocar en el pueblo, y eso es lo que Dios quiere provocar en el desierto. ¿Se acuerda ese ángel? Perdón, ¿se acuerda Jacob cuando luchó con el ángel? Que en un momento en la lucha, Jacob, perdón, perdón, no fue Jacob, fue Manoa. ¿Usted se acuerda de Manoa, el papá de Sansón? Manoa. Hubo un momento cuando el ángel de Jehová hablaba con él, en Jueces 13:17. Entonces dijo Manoa al ángel, ¿cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué pregunta por mi nombre que es admirable? ¿Cómo es su nombre? Admirable. ¿Sabe qué significa admirable? Que Él es digno de asombro, que Él es digno de alabanza, que Él es digno de postrarnos ante Él, que todo lo que Él es y lo que hace
revela su grandeza infinita y despierta en nosotros reverencia, alabanza y gratitud. Por lo tanto, el temor a Dios no es miedo a Dios que me aleja. El temor a Dios es un asombro ante su grandeza y majestad que me lleva a postrarme, a decirle: no hay nadie como tú. Solo tú eres digno, solo tú eres glorioso. Por eso me entrego y me doy completamente a ti. Y eso te convierte en un adorador. Y eso es una de las cosas que Dios quiere provocar en nosotros en el desierto. ¿Qué cosa? Poner su temor en nosotros y que nosotros tengamos ese asombro de la majestad de Él y lo adoremos y nos rindamos a Él y nada en nosotros los retengamos de Él, sino que todo se lo demos a Él. ¿Qué le dijo el Señor a Abraham cuando Abraham fue a ofrecer a Isaac? Le dijo: ahora sé que me temes. Ahora sé que me temes. Lo que Dios le está diciendo es: ahora sé, Abraham, que no hay nada ni nadie más valioso que yo para ti. Ahora yo sé, Abraham, que no hay nada ni nadie más importante que yo para ti. Ahora yo sé que tú me temes, que yo soy lo más grande y lo más importante en tu vida, porque no me negaste a tu hijo, a tu único hijo Isaac. Eso es el temor de Dios. Y ese temor de Dios se manifiesta en obediencia a su palabra. Ese temor de Dios se manifiesta en apartarnos del pecado. Dice la Biblia en Proverbios 16:6: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Ese temor de Dios hace que nosotros guardemos su palabra como un tesoro y hace que nosotros nos apartamos del pecado y nos deleitemos en su palabra y en su presencia. Ese temor hace que nosotros perfeccionemos la santidad. Dice 2 Corintios 7:1: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ese temor de Dios hace que nosotros andemos en santidad. Ese temor de Dios, dice la Biblia, que es el principio de la sabiduría. ¿Qué significa eso? Que si no tenemos temor de Dios, todavía ni siquiera hemos comenzado a ser sabios. Porque no hay nadie más sabio que aquel que tiene temor de Dios. Ese temor de Dios te va a proteger, te va a guardar, te va a librar de dolores, de trampas, de peligros, de engaños. Ese temor de Dios va a mantener a Dios en primer lugar sobre tu vida. Dice la Biblia en Isaías 8:13: a Jehová de los ejércitos, a él santificad. Sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. ¿Qué significa esto? Que el miedo que hay en tu vida sea el miedo de fallarle a Dios. Que el miedo que hay en tu vida sea el miedo de pecar. Que lo peor que te pueda pasar en tu vida sea pecar o fallarle a Él. Que tú digas, morir no es lo peor que me puede pasar. Lo peor que me puede pasar es yo fallarle a mi Dios. Que eso sea lo peor que te puede pasar. Y debemos saber que si pecamos, abogados tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y si confesamos nuestros pecados, la sangre de Jesús nos limpia y nos lava de todo pecado y de toda maldad. Y Dios nos perdona, nos restaura y nos levanta. Pero no podemos negar con eso que el que ama y le teme a Dios, pecar es lo peor que le puede pasar. Porque el que ama y teme a Dios, lo peor que le puede pasar es fallarle a Dios. Porque le está fallando a aquel que es el amor de su vida. Por eso, mientras más tú amas a Dios, más duele pecar. Mientras más tú amas a Dios, más duele fallarle. Porque mientras más tú lo amas, más doloroso es cuando tú sabes que le fallaste. Por eso Pedro lloraba amargamente cuando negó al Señor, porque Pedro lo amaba. Y mientras más tú lo amas, más duele fallarle. Por eso llega un momento donde el temor de Dios y el amor de Dios en ti te dice: prefiero morirme antes que fallarle a Dios. Y si tú le fallas, Dios te perdona, No me equivoque, no me malinterprete. Y si tú le fallas, Dios te lava con su sangre y te levanta.
Pero llega un momento donde ya el temor de Dios está cimentado en tu vida de forma tal que tú dices, prefiero morirme que fallarle a Dios de nuevo. Y ya fallarle a Dios no es una opción para ti, porque el temor de Dios ha llenado tu corazón. ¿Usted me está entendiendo? Si me está entendiendo, hágame así. Amén. En Jeremías 2:19 dice, tu maldad te castigará y tus apartamientos te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice Jehová el Señor de los ejércitos. Por lo tanto, si el temor de Dios ha faltado en nosotros, tenemos que volver al temor a Dios de nuevo. Tenemos que regresar a ese temor a Dios. El temor de Dios es obedecerlo, amarlo, reverenciarle, guardar su palabra, apartarnos de pecado, vivir en santidad, consagrarnos a Él y alejarnos de todo aquello que nosotros sabemos que a Él le desagrada. Y una de las razones por las que Dios nos lleva al desierto es para enseñarnos a nosotros a andar en su temor. Ese proceso, ese desierto, Dios te está enseñando a andar en su temor. Otra de las razones por las que Dios te lleva al desierto, escuche bien, y con esta voy a terminar porque ya veo, ya el tiempo ya se fue volando. Se fue volando el tiempo. Pero esto es muy importante. Quiero decirle dos cosas. Voy a tomarme 5 minutos en cada una. Está bien, voy a hacer bien rápido. Voy a hacer lo más rápido posible. 5 minutos en cada una. Ok, muy bien. Una de las razones también por las que Dios te lleva al desierto es por lo siguiente. Mire, la Biblia dice, engañoso es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién lo conocerá? El Señor le dice al pueblo de Israel, te llevé al desierto para probarte, para ver lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no mi mandamiento. En ese desierto es un lugar de autoconocimiento. Es un lugar donde Dios saca la superficie por medio de las aflicciones, por medio de las dificultades, por medio de las contrariedades que hay en el desierto. Dios saca a la superficie lo que está oculto allá abajo en nuestro interior. Y Dios lo saca, ¿para qué? Para purificarnos de eso. El pueblo de Israel salió muy emocionado de Egipto, pero luego se encontró en un desierto donde estuvieron ahí 40 años. Y esos 40 años Dios estaba probando su corazón. ¿Para qué? Para que su corazón se manifestara y se expusiera y Dios poder purificarlos a ellos de esas cosas profundas que había en el corazón de ellos. Hay tres maneras de uno verse a nosotros mismos. Hay tres maneras de tú verte a ti mismo. Número uno, tú te ves como los demás te ven. Número uno. Tú te ves como los demás te ven. Tú te ves a ti mismo como tú crees que eres. O tú te ves como tú realmente eres. Tres maneras de vernos a nosotros mismos. Como los demás te ven, como tú te ves a ti mismo y como tú realmente eres. Ahora, para saber la diferencia entre estas tres formas de verte, tienes que pasar por un desierto. Porque es en el desierto donde tú conoces tu verdadero ser. Es en el desierto donde Dios expone esas áreas oscuras que hay en tu interior para Dios pulir tu carácter y para Dios cambiar tu forma de ser. Eso es en el desierto. Es en el desierto. Mire, en el desierto Dios nos quita la falsedad y Dios nos convierte en personas genuinas. En el desierto Dios hace que la profundidad de nuestro ser se manifiesten. Por eso muchas veces en el desierto tú te vas a sorprender de ti mismo y vas a decir, pero ¿por qué actué así? ¿Por qué hablé así? ¿Por qué me comporté así? ¿Por qué hice eso? Porque Dios necesita tratar con nuestra personalidad en el desierto y sacar a la luz esas cosas que están profundo ahí, de la cual tú no eres consciente, pero Él sabe
Él sabe que están ahí y por eso en el desierto necesita liberarte de ella. En el desierto habrán momentos, habrán momentos donde Dios te va a hacer conocer tu carácter, tus debilidades, donde Dios te va a hacer conocer aquellas cosas que tú amas que a Él no le agradan. Habrá momentos en el desierto donde Dios te va a confrontar contigo mismo y te va a hacerte ver en un espejo la realidad de tu verdadero ser. Pero Dios lo hace eso no para que te condene ni te acuse, sino para que tú sepas por qué es el desierto. Es como Dios diciéndote, tú estás viendo eso, tú estás viendo esa impaciencia, tú estás viendo esa ira, ese enojo, esa rabia, tú estás viendo eso que hay en ti. Por eso es que te estoy procesando, para quitar eso de ti, para sacar eso de tu interior. Por eso es este proceso, porque si no estuviera en este proceso, eso no se manifiesta, eso no sale. Pero ¿sabe por qué está saliendo eso de ti? Porque te metí bajo presión, y la presión hace que se manifieste lo oculto. Y eso oculto que se manifiesta es para yo purificarte de eso y sacarlo de tu vida y pulir tu carácter. Por eso en ese desierto estamos siendo quebrantados, estamos siendo formados. Y muchas veces en el desierto nos vamos a sentir rotos, pero tenemos que recordarnos que el Señor dijo en Génesis 28:15, he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Cuando nosotros nos veamos así, tenemos que acordarnos que la razón de ese desierto no es para Dios condenarnos, es para Dios purificarnos. Y justamente lo que está saliendo de nosotros es de eso que Dios está trabajando para liberarnos justamente de eso. También en el desierto, porque en el desierto vamos a ver muchas debilidades. Se van a exponer muchas debilidades. Se van a exponer áreas de nuestra vida que uno va a decir, wow, pero yo ni yo mismo me aguanto. Pero en el desierto, Dios lo que está haciendo es transformando tu carácter para que cuando tú salgas a esa tierra prometida, salga un hombre y una mujer a través del cual refleje el carácter de Jesucristo. Un hombre y una mujer que modele el carácter de Jesucristo. Otra cosa que también quiero decirte antes de terminar es que en el desierto Dios está cambiando nuestro lenguaje. Dios está cambiando nuestro lenguaje. Antes del Señor entregarle a Abraham y a Sara la promesa que él le había hecho de que ellos iban a tener un hijo llamado Isaac, que sería el hijo de la promesa, Dios hizo algo con ellos. Y lo que Dios hizo con ellos fue que Dios les cambió el lenguaje. ¿Cómo Dios le cambió el lenguaje? De la siguiente manera. A Abraham, que se llamaba Abraham, Dios le dijo, a partir de ahora, tú te llamarás Abraham, que significa padre de multitudes. En Génesis 17:5. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y a Sara le dijo Dios a Abraham, le dijo Dios en Génesis 17:15, dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré y también le daré de ella hijo, te daré de ella hijo. Sí la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Ahora, cuando Dios estaba provocando un cambio de lenguaje en Abraham y Sara, era porque Dios necesitaba que ellos comenzaran a hablar como Él habla. ¿Cómo habla Dios? Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Por lo tanto, Dios necesitaba que Abraham y Sara comenzaran a llamarse a sí mismos como Dios lo llamaba, aunque en la realidad ellos no tenían hijos. Entonces, ¿cómo Dios logró eso? Cambiándole el nombre. Porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, antes de Dios darle la promesa a ellos, Dios le cambió el lenguaje. Y le cambió el lenguaje de un lenguaje de incredulidad a un lenguaje de fe. En el desierto, Dios está trabajando con nuestra fe para producir en nosotros un lenguaje de fe. ¿Por qué el pueblo de Israel no pudo entrar a la tierra prometida? Porque ellos comenzaron a hablar negativo y a decir, no podemos entrar en esta tierra.
Esos gigantes son muy fuertes. Dios nos trajo aquí para morir. Y ese lenguaje negativo hizo que ellos murieran en el desierto. Porque Dios no puede sacarte del desierto hasta que tú no cambies tu lenguaje. No es posible que tú estés creyendo en un Dios que bendice y tu lenguaje sea de maldición. Entonces Dios quiere que tú cambies tu lenguaje, un lenguaje de incredulidad por un lenguaje de fe. ¿Qué es un lenguaje de fe? Un lenguaje de fe es hablar como Dios habla, confiando en lo que Él ha dicho, aunque no se vea. Un lenguaje de fe es afirmar la promesa de Dios antes de verla cumplida. Un lenguaje de fe te lleva a rechazar la queja, el miedo y la duda y a declarar la victoria aún en medio de la prueba. Un lenguaje de fe es un lenguaje basado en lo que dice la palabra de Dios. Es un lenguaje que llama a las cosas que no son como si fueran. Contrario a un lenguaje de incredulidad, que es lo que muchas veces estamos teniendo. Un lenguaje de incredulidad es un lenguaje de temor, de desánimo. Un lenguaje de incredulidad es un lenguaje de queja constante, de palabra de derrota. No puedo, nunca voy a cambiar, ya todo está perdido. Un lenguaje de incredulidad está basado en lo que se siente, no en lo que Dios ha dicho. Y la Biblia dice, no andamos por vista, andamos por fe. Y un lenguaje de incredulidad está basado en lo que se ve, no en lo que se cree. Por lo tanto, nosotros no vamos a poder salir del desierto si no cambiamos el lenguaje. Tenemos que cambiar el lenguaje de un lenguaje de incredulidad a un lenguaje de fe. ¿Y qué es un lenguaje de fe? Un lenguaje de fe es simple y llanamente hablar alineado a lo que Dios dice. Eso es un lenguaje de fe. Hablar alineado a lo que Dios dice. También tenemos que tener cuidado en el desierto de no permitir que un espíritu de derrota se establezca en nuestras almas. Porque hay un momento en el desierto donde la aflicción es tan fuerte que podemos pensar que nunca vamos a salir de ahí. Y sí vamos a salir de ahí. Sí, el día de nuestra manifestación va a llegar. Pero tenemos que tener cuidado de que el enemigo no plante en nuestro corazón un espíritu de derrota. ¿Y qué es un espíritu de derrota? Es un estado mental y emocional de desánimo, de rendición, de negatividad, donde entendemos que ya no vale la pena seguir luchando. El espíritu de derrota es esa influencia negativa que hace que tú pierdas la fe y la esperanza, llevándote a creer que tu situación no va a cambiar, que ya perdiste sin siquiera comenzar a luchar, que tú sientes que Dios se olvidó de ti o que Dios no tiene un propósito contigo, que tú comienzas a dudar de las palabras que Dios te ha dado, porque llega un momento en el desierto donde uno se comienza a cuestionar las palabras que Dios le ha dado a uno. Y uno dice, pero ¿será que ese sueño no vino de Dios? ¿Será que ese profeta se equivocó? ¿Será que no fue Dios que me habló? Y uno comienza a cuestionar las palabras que Dios nos ha dado y las promesas. Y eso viene como producto de un espíritu de derrota que está ministrando a nuestra vida. Un espíritu de derrota hace que tú renuncies a tu sueño, a tu llamado y a la visión que Dios te ha dado. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado de que un espíritu de derrota se establezca en nuestros corazones. ¿Sabe qué dice la Biblia en Romanos 8:37? En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, Cristo Jesús. Un espíritu de derrota se enfoca solo en los fracasos del pasado. Anticipa siempre lo peor. Evita desafío por miedo a fracasar. Tiene baja autoestima y tiene falta de motivación. Tiene falta de esfuerzo, de iniciativa. Se aísla emocionalmente. Abandona las metas y abandona los sueños. En pocas palabras, tira la toalla. Y yo quiero decirte que aunque el desierto ha sido largo, pero el día de tu manifestación está a punto de llegar. Por lo tanto, renuncia al espíritu de derrota. Renuncia al espíritu de derrota. ¿Qué fue lo que le pasó a Elías? A Elías un espíritu de derrota comenzó a ministrarle. Dejó a su siervo, se fue para el monte Oreb. Allá en el camino al monte de Oreb se tiró debajo de un enebro deseando morirse, diciendo, quítame ya, Jehová, la vida. Un espíritu de derrota comenzó a ministrarle. ¿Por causa de qué? Por causa de las constantes dificultades y por causa de la constante lucha. Pero ¿qué dice el Señor? El Señor dice, el que espera en Jehová tendrá nuevas fuerzas. Usted no se imagina las veces
que un espíritu de derrota ha ministrado mi vida. Usted no tiene idea donde un espíritu de derrota ha ministrado mi vida. Hubo una ocasión donde yo estaba siendo tan ministrado por un espíritu de derrota que yo comencé a hablarle a Dios. Y yo le dije a Dios, ¿sabe qué, Dios? A mí tú no me llamaste. Tú no tienes nada conmigo. Y ¿sabe qué? Ese no fue Jesús que se me apareció nada. Seguro fue tal vez el enemigo tratando de engañarme. ¿Y sabe qué, Dios? Yo pensaba que tú tenías algo conmigo. Y comencé a decirle tantas cosas a Dios. Usted no tiene idea. Bajo la administración de un espíritu de derrota. Y yo recuerdo que, que luego tuve un sueño. Tuve un sueño. Y en el sueño, el Espíritu Santo me habló. Y el Espíritu Santo me dijo en el sueño, tus palabras han sido duras contra mí, me dijo. Y me dijo, pero yo las he perdonado. Y luego me dijo, y ese sueño que hay en tu corazón se va a cumplir. Y ahí yo desperté. Y ahí yo entendí, dije, wow, verdaderamente, Él sí me llamó. Él sí tiene planes conmigo. Él sí tiene propósito conmigo. Pero hay momentos donde ese espíritu de derrota viene para ministrarnos, para hacernos pensar que no vamos a salir de ese desierto, que esa prueba nunca va a terminar, que tú nunca te vas a casar, que nunca va a llegar esa persona de Dios a tu vida, que nunca te vas a levantar, que nunca vas a vencer ese pecado, que Dios se olvidó de ti, como dijo Israel en un momento, mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio. Ese espíritu de derrota va a venir a ministrarte y te va a afectar la mente, te va a afectar el ánimo, se te va a ir el deseo hasta de congregarte, no vas a querer ni siquiera volver a orar, vas a llegar un momento que vas a decir, ¿sabe que yo me descarrié? No me voy para el mundo, pero me descarrié y me quedo en mi casa. Ese espíritu de derrota. Pero yo quiero invitarte hoy a que tú reprendas ese espíritu de derrota. Yo quiero invitarte a que tú cierres tus ojos un momento, ahí donde tú estás. Y di conmigo, espíritu de derrota que has estado ministrando mi vida con desánimo y desaliento. En el nombre de Jesús, yo te rechazo y yo te reprendo de mi vida. Vamos, dígalo, sí fue Dios que me habló. El profeta no se equivocó. El sueño sí vino de Dios. El profeta sí habló de parte de Dios. Dios no se equivocó. Por eso, espíritu de derrota, en el nombre de Jesús, sal de mi vida. Yo me voy a levantar. Yo voy a seguir caminando. Yo voy a seguir creyendo. Yo voy a seguir sirviendo. Yo voy a seguir adorando a Dios. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Ese espíritu de derrota quiere sacarte el hambre de Dios, quiere secarte espiritualmente, quiere quitarte el anhelo, el sueño, la pasión, la ilusión. Pero en el nombre de Jesús vuelve a soñar, vuelve a ilusionarte, vuelve a confiar en Dios, vuelve a creer en lo que Dios tiene con tu vida y para tu vida. Dios no se ha olvidado de ti. El día de tu manifestación está a punto de llegar. El día de tu manifestación está cerca. Ese proceso está a punto de acabar y tú verás la gloria de Dios en la tierra de los vivos. En el nombre de Jesús, espíritu de derrota, te echamos fuera en el nombre de Jesús. Amén, aleluya. Amén. Denle un aplauso al Señor. Aleluya, Dios es bueno, Dios es bueno. Gloria al Señor, aleluya. Aleluya. Quiero preguntarle, ¿alguien tiene alguna pregunta sobre lo que hemos estado hablando? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Si alguien tiene alguna pregunta, usted puede abrir su micrófono y hacerla. Amén. Amén. Si tiene alguna pregunta, puede abrir su micrófono y hacerla. Quiero decirle que ya estamos en la semana 7, ya el domingo que viene es la semana final, la clase final de este entrenamiento profético. El domingo que viene le vamos a dar la información del retiro profético. En esta semana, cuando adelante, ya los detalles se van a alinear.
y el domingo que viene le damos las informaciones. Amén. Adelante, Lisbeth Veras. Adelante. Amén. Lisbeth Veras. Veo que tiene su mano levantada. ¿Puede hablar, sierva? Amén, Dios le bendiga más. Amén. Bendiciones. Y realmente no tengo preguntas porque entiendo, yo quedé clara. Lo que realmente quiero darle la gloria a Dios y la gracia a usted, porque de verdad, mi hermano, en todos estos años que tengo en el Evangelio, yo no sabía, o sea, no había entendido lo que era el desierto. Oh, wow. Realmente como, déjeme decirle como que me lo había enseñado de otra manera, de que como que lo que estábamos en el desierto era porque Dios, como así mismo que se había olvidado, o siempre era porque uno había pecado, pero de verdad, como usted nos ha traído la luz a través de la palabra de lo profético en esta noche, amo el desierto, desde ahora para mí el desierto lo amo. Amén. Amén, Dios le amén. bendiga. Gloria al Señor. Amén. Excelente, siervo, excelente. Amén. Bueno, pues que Dios le bendiga mucho a todos. Eh, yo entiendo que si no tienen preguntas porque están todos claros, no hay ninguna inquietud ni duda. Que Dios le bendiga mucho a todos. Le pido la oración por el retiro profético que vamos a tener. Estamos confiando en el Espíritu del Señor, que Él va a derramarse, que Él va a tocarnos de una manera especial. Así que le pido la oración por ese retiro profético. Y yo sé que Dios va a sorprendernos. Amén. Pues vamos a orar para despedirnos. Que Dios le bendiga mucho. Nos vemos el próximo domingo, ya con la clase final y con las informaciones del retiro profético. Amén. Aleluya. Cierra tus ojos un momento. Padre, te damos gracias. Gracias por este tiempo. Maravilloso Espíritu Santo, ensánchanos. David dijo, en la angustia me hiciste ensanchar. Gracias porque en medio de este desierto nos estás ensanchando, nos estás haciendo crecer, nos estás, Señor, estableciendo. Gracias, Espíritu de Dios, porque si salimos, hermano Cleto, escuche esto. Si Dios nos lleva a la tierra prometida sin pasar por el desierto, Satanás nos destruye. Pero por eso Dios primero nos lleva al desierto, para que salgamos con las herramientas para vencer en la tierra prometida. Por eso es necesario el desierto, amén. Porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Aleluya, Padre, gracias, gracias, gracias. Señor, en la angustia nos hiciste ensanchar. Gracias, Señor, porque nos está bendiciendo, nos estás ungiendo con una unción fresca, nos está dando crecimiento, sabiduría, madurez, entendimiento de ti, de tu palabra. Nos rendimos a ti, Señor, para que sigas obrando en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén. Dios le bendiga a todos. Que pasen buenas noches. Nos vemos el próximo domingo. Y ya Amo, saben, oren por el retiro profético. amo el desierto Amén. también, amo el Amén. desierto. Amén, Amén. amén. Bendiciones a Amén. todos. Bendiciones para todos. No hay gloria Para si todos. no hay no hay Amén. gloria sin desierto. Yo estoy en pleno Desierto, profeta. Mire la oscuridad aquí. Ah, caramba. Aleluya. Van con agua de Amén. azúcar en el desierto. Amén. Amén. Pues nos vemos el Aleluya. próximo domingo. Santo Bendiciones. Dios. bendiciones. Si Dios Dios Amén. Para todos. permite. Bendiciones. Amén, Gloria. pastor, bendiciones.